Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Fabián Brodsky nos va a hablar sobre seguros para bicicletas y monopatines, cuáles son las coberturas que existen en nuestro mercado para este tipo de vehículos. José Tamborenea nos va a dar algunas recomendaciones para ahorrar energía en los hogares y también en las pymes, para justamente reducir lo que pagamos en la factura de luz y gas a fin de mes. Y también Damián Blasic va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Muy bien, arrancamos entonces con información del mercado financiero. En los últimos días, el gobierno logró finalmente frenar la suba del dólar a través de la suba de las tasas de interés y también la intervención del Banco Central en el mercado de futuros. Hoy el dólar cerró en torno a los 1.275 pesos, por debajo de los 1.300 de días atrás. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Un placer estar acá. Gracias por estar aquí. No, por Bueno, favor. Damián, la fuerte suba, ¿no? Las tasas de interés que hubo en los últimos días plantean una oportunidad para todas aquellas personas, ¿no?, que tienen pesos disponibles. Sí, así es. Bueno, todo esto comenzó la semana pasada con la licitación esta fuera del calendario que llevó a cabo el Tesoro, donde adjudicó 4.7 billones de pesos y recibió ofertas por 4.9. Ahí lo que sucedió fue un fenómeno de extracción de liquidez. Claro. En un escenario donde teníamos el fin de las LEFI el viernes 18, ¿no? Sí, el gobierno a través, ¿no?, del Tesoro en ese caso y también después del Banco Central retiró un gran volumen de pesos de la economía, ¿no? Lo que obviamente generó, ¿no?, una falta de liquidez y esto que hemos visto desde entonces, ¿no?, una fuerte suba de las tasas de interés. Así Que es. tuvo un pico, ¿no? Lunes, martes hemos visto tasas de interés realmente sorprendentes, ¿no? Sí, totalmente. Pareció sobre el cierre de la semana pasada que hicieron un pico y este lunes, martes volvieron a tocar números, sobre todo las más cortas, de 60, 70, en alguna, el 70% TNA en lo que es variación intradiaria, donde pareció de vuelta a reavivar esto de carry trade, en el sentido de un dólar más estable. Como vos bien mencionaste recién, tenemos un dólar cercano a los 1.275 oficial y tasas, sobre todo en las LECAP más cortas de 30, 60, 90 días, cercanas a 40% de TNA, con tasas efectivas mensuales que van entre 3 y 3.3, ¿no? ¿Estás de acuerdo entonces que aquellos inversores, aquellos ahorristas, ¿no?, que tienen pesos disponibles pueden volcarse justamente a estos instrumentos a través de las instituciones de mercado de capitales? Sí, justamente nosotros lo que consideramos es, dentro de este escenario, el tramo más corto de lo que es tasa fija vuelve a ser atractivo, justamente convalidando estos niveles de tasas. Obviamente queda claro, ¿no?, que el gobierno va a hacer un esfuerzo, como lo ha mostrado en estos últimos días, muy importantes para que el dólar no se le escape y termine presionando, ¿no?, la inflación de acá a las elecciones. Sí, de hecho, bueno, uno de los objetivos es que reducir al máximo el circulante de pesos, que es lo que se ha visto en las últimas ruedas y que explican parte de esta estabilidad cambiaria que vivimos. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a continuar ahora con información para todas aquellas personas que circulan por las ciudades argentinas con bicicletas o también con monopatines. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Alejandro? Un gusto Gracias estar aquí. también a vos por estar aquí. Bueno, vamos a contar, ¿no?, a todas estas personas que existen seguros en nuestro mercado que les permiten cubrirse contra ciertos riesgos, ¿no? Sí, efectivamente, la movilidad sustentable, que ha tenido un auge bastante importante en este último tiempo, es un rubro que está creciendo en materia de seguros. Están creciendo las coberturas que abarcan desde el simple hecho del robo a coberturas más completas que incluyen el robo, el incendio, el accidente y, lógicamente, la responsabilidad civil por los daños que puedan causar mientras circulan a terceros o a cosas. Hablábamos, ¿no?, justamente antes de comenzar el programa, del riesgo, ¿no?, de que de repente
le hagas un rayón, ¿no?, a un auto de alta gama, no sé, a un BMW, por ejemplo. Sí, tal cual. Muchas veces la gente se preocupa por el robo o la sustracción de su movilidad y no piensa en las consecuencias de un accidente en el cual ellos estén involucrados y que por un descuido sean responsables, con lo cual es muy importante contratar dentro de la cobertura una cobertura de responsabilidad civil, y hay una oferta bastante interesante en el mercado. Bien, me comentabas igual que algunas compañías son más restrictivas que otras, ¿no? Sí, dentro de la oferta que hay en el mercado hay compañías que no brindan el seguro si quien maneja o conduce la bicicleta eléctrica o el monopatín eléctrico es menor de 18 años. Hay otras compañías que a partir de los 14 años ya están brindando cobertura. Siempre en el caso del robo no está cubierto el hurto. Si el robo tiene que estar sujeto, tiene que haber violencia sobre la persona o la cosa. La responsabilidad civil es muy sencilla, en cualquier siniestro que haya intervención policial va a estar cubierta, pero son pequeños detalles que a la hora de contratar un seguro hay que consultar con el productor asesor para que te informe. Y hay algunas compañías que nosotros particularmente trabajamos en forma más asidua, como puede ser la Segunda Mercantil, Seguros BBVA, y para nosotros el producto estrella lo tiene Galicia Seguros. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la particularidad del producto de Galicia? Galicia tiene una solución de movilidad que, contratada por el titular de la familia, cubre a todos sus familiares directos en todo lo que es la movilidad, ya sea caminando, transporte público, en bicicleta, monopatín, rollers, patineta. O sea, están cubiertas todas las posibles movilidades sustentables que tiene la persona. Cubre por una suma asegurada que determina el contratante a todos los vehículos involucrados, a todos los medios de movilidad, cubre accidentes personales, cubre responsabilidad civil y tiene asistencia médica, tiene traslado ya sea del objeto si se dañó o de la persona. La verdad es una solución muy completa. Muy bien, y recordemos, ¿no?, la importancia para los ciclistas o aquellos que usan monopatín de usar casco, ¿no? Sí, es fundamental, más allá de que está vigente y es obligatorio el uso de un casco homologado, se reduce el daño en lesiones graves entre un 60 y un 80% utilizando casco. Así que, por favor, utilicen el casco cuando circulen por la vía pública. Un tema realmente importante. Bueno, vamos a continuar ahora repasando lo sucedido en los mercados de capitales, ahora trasladándonos al ámbito internacional, donde hoy fue muy bien recibido el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, y tuvimos, ¿no, Damián?, a los principales índices bursátiles de Estados Unidos registrando subas moderadas. Sí, así es, que tienen un valor doble considerando el nivel en el cual se encuentra el S&P, ¿no? Sí. Rompiendo nuevamente máximos. Sí. Bueno, sí, justamente este acuerdo donde se redujo en 10 puntos porcentuales los aranceles que le iban a impactar, Estados Unidos le iba a impactar a Japón, que se redujeron de 25, pasaron a 15%, donde se vieron beneficiadas las automotrices y autopartes, ¿no? Esto se vio en el mercado, tuvimos subas de, por ejemplo, Honda y Toyota de más del 10% durante la rueda. Sí, sí, también vi subiendo fuerte a General Motors, ¿no? Exactamente, sí. Esto porque la contracara de ese acuerdo, bueno, impacta que Japón se compromete a realizar inversiones por más de 500.000 millones de dólares, dentro de las cuales, bueno, abarca la realización de fábricas de semiconductores, algunos proyectos puntuales de GNL en Alaska, y a su vez tenemos que Japón abre su mercado a recibir exportaciones de fabricantes estadounidenses, ¿no? Ahí también se ve Ford favorecida, por ejemplo. Y ahora, Damián, se abre una semana en la que vamos a estar expectantes a lo que sucede la semana que viene en una nueva reunión de la Reserva Federal, mientras obviamente, ¿no?, Trump continúa presionando para que el organismo baje las tasas de interés, ¿no? Sí, así es. Bueno, estamos en un nivel de 4.25, 4.50, y lo que creo que fue uno de los datos más relevantes de la última semana fue que Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, se expresó también en favor de Donald Trump, de esto de generar presión a la baja en las tasas, algo que no venía sucediendo anticipadamente, donde la presión venía por parte de Trump. Ahora ya hablamos de un miembro de la Fed, ¿no? Es cierto, por lo general las votaciones vienen siendo unánimes, ¿no? Exactamente. De todas formas, por el momento el mercado espera, ¿no?, que la tasa se mantenga por lo menos en esta reunión
en el mismo nivel que ahora, ¿no? Actualmente descuenta con un 96% de probabilidad que la tasa se va a mantener en esta postura de la Fed más rígida y de mantener su política monetaria contractiva. Vamos a ver si Trump redobla su presión en estos próximos días. Con esta información cerramos el bloque. Recordá que puedes volver a encontrar todo esto que hablamos en este bloque en el canal de Café Financiero en YouTube. Si querés volver a encontrarlo porque no entendiste algo, porque hablamos muy rápido, puedes volver a encontrarlo ahí. Bueno, quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Los riesgos se ven chicos cuando el seguro es grande. Conoce nuestro seguro de ART, que no solo te brinda tranquilidad, sino que también refleja tu compromiso con la seguridad y el bienestar de tu equipo. Asegurar a tus trabajadores es una forma más de proteger a tu pyme. Y APSER ART. Trabajamos para que todos trabajen seguros. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. www.argentina.gov.ar/SRT 0800 666 6778. Muy bien, abrimos este nuevo bloque con información muy importante para todos aquellos que creo que somos todos que quieren reducir el pago de la factura de luz a fin de mes. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Alejandro. Me quedaba con el comentario un poco de Fabián con el tema de la cobertura de seguro y decía el tema de cargar la batería, que hoy se carga dentro de un departamento, dentro de la casa, incluso la oficina, y el tema de seguridad, el aspecto de seguridad, que es clásico porque ya hemos tenido siniestros que son cuantiosos en las pérdidas con el tema de batería de litio. Así que es algo que hay que apuntar primero la seguridad y después el ahorro, ¿no? Claro, sí, pero esto, para los que vivimos un siniestro, les recuerdo también el tema de asegurar su casa y demás, crítico. Y después pensamos en ahorrar. Pero vamos a hablar con el tema del ahorro, que es lo que le prometí al público, así que expliquémosle a cuáles son las medidas que se pueden tomar para generar nuevos ahorros de electricidad. Perfecto, sobre todo ahora que existen créditos para bienes durables que hay que apuntar a la mejor eficiencia energética y para eso hay una etiqueta de eficiencia energética que va desde C, B, A y A triple más, son los que más ahorran y hay que poner foco ahí al momento de la compra, hacer un buen análisis porque eso repercute, una cosa es la inversión, otra cosa es el flujo, ¿no? Este es el flujo a través del tiempo en el ahorro de energía. ¿Cuál es la magnitud de un ahorro, elegir una etiqueta o la otra? Y 35 o 40% de ahorro con un inverter, eso en una tarifa de un lavarropas o una heladera que son de funcionamiento bastante asiduo en el hogar, impacta. ¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen? Los resistivos. Calentar el agua en la pava eléctrica, la tostadora, la planchita del pelo de las chicas, de todos en realidad, hoy se plancha el pelo, los hombres también, todos los caloventores o calefactores que son por resistencia básicamente, son los que consumen arriba de 1 ampere y medio, hasta 2 amperes y medio hora, y eso hace que, como decíamos nosotros, el viejo disquito del medidor de energía vuele, ¿no? O sea, hay que usarlo selectivamente y en poco espacio de tiempo. O sea que la calefacción es siempre mejor con gas, ¿no? Tiene su implicancia y depende de la zona
la tarifa del gas y la tarifa eléctrica. En Buenos Aires a veces conviene usar la electricidad y no tanto el gas, depende de los consumos, pero bueno, la estacionalidad también juega acá un papel y no pasarme de ciertos niveles de consumo para no entrar en penalidades o saltar de tarifa. Muy bien, perfecto. Y si pasamos a lo que son pymes, ¿cuáles son las recomendaciones en este sentido? Muchísimas cosas de la cámara nuestra, obviamente, y venimos de la parte de iluminación, pasar todo a iluminar hoy con LED. Se buscan dos cosas, la eficiencia energética y bajar el impacto medioambiental. Después todo lo que tiene que ver con acondicionamiento para las personas y para las plantas, es decir, frío-calor. Mucho consumo, sobre todo ahora cuando hace mucho frío, se consume mucha energía para poder calefaccionar, así que hay montones de tips de ahorro que lo pueden encontrar en la web de www.cadiel.org.ar y ahí www.cadiel.org.ar están muchos de los tips de ahorro, tanto para las personas en hogares como para empresas en su desarrollo operativo. Muy bien, recomendaciones verdaderamente útiles y ahora vamos a cerrar este bloque con algunas recomendaciones también, pero en este caso de inversión, a partir de todo lo que hemos hablado en los bloques anteriores. ¿Cuáles son las alternativas de inversión más prometedoras para los próximos meses, Damián? Sí, así es. Bueno, yo creo que una es la que primero se cae, que es el tramo corto de la tasa fija en pesos. Por lo que hablábamos en el bloque anterior. Exactamente. ¿No? Y después, para públicos un poquito más moderados / agresivos, creemos que los bonos SER, marzo, un TZX M6, que tiene una tasa real de aproximadamente 16%, se convierte en una alternativa interesante. Y después, para corrernos hacia lo que es renta variable, con la caída que experimentó Vista y dado el buen balance, más allá del flujo de caja negativo, consideramos que es una buena alternativa, tiene múltiplos muy atractivos, adquirió los activos de Petronas, que los lleva a tener un Enterprise Value EBITDA cercano a 4 y produce aproximadamente 120.000 barriles de petróleo diario. Se convierte en una interesante alternativa, sobre todo para el mediano largo plazo. Muy bien, fantástico. Cerramos entonces este bloque con estas recomendaciones de Damián Blachit. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de las distintas redes sociales. Quédate con nosotros, en instantes vamos a regresar con un diálogo con el economista Ricardo Delgado. Los riesgos se ven chicos cuando el seguro es grande. Conoce nuestro seguro de ART, que no solo te brinda tranquilidad, sino que también refleja tu compromiso con la seguridad y el bienestar de tu equipo. Asegurar a tus trabajadores es una forma más de proteger a tu pyme. Y APSER ART. Trabajamos para que todos trabajen seguros. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. www.argentina.gov.ar/SRT 0800-666-6778. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien. Muy bien, gracias por estar aquí, Un placer, Ricardo. como siempre.
Bueno, como hablábamos en el primer bloque, en los últimos días el gobierno logró frenar el dólar a través de una suba de las tasas de interés, una intervención en el mercado de futuros, y mencionábamos justamente en ese bloque que las tasas de interés de los bonos de corto plazo en pesos llegaron a superar en estos últimos días el 40% anual, tasas realmente elevadas teniendo en cuenta las expectativas de inflación para los próximos meses. Ricardo, ¿crees que se justifica el costo que está asumiendo el gobierno para mantener el dólar controlado de cara a las elecciones? Yo te diría que hay dos factores. Uno, te diría más estructural, del propio mercado cambiario, muy sabido, desaparece la oferta en estos meses, desaparece, se hace mucho más exigua. Sí. Exactamente, más exigua. La demanda se sostiene, los pagos de importaciones están en torno a los $6.000 millones mensuales, hay una fuerte demanda de turismo en este mes, aparece obviamente el factor novedoso a partir de la eliminación del cepo, que es todas las personas humanas comprando dólares a través de las aplicaciones y del propio turismo en sí mismo, con lo cual digo, hay una tensión que era esperable. Creo que a esto se suma una mala praxis, una lectura mal formulada del equipo económico en el desarme de las LEFIs. Claro, ¿no? sí. Creo que esto ha liberado y ha generado tal volatilidad. Pensá que la tasa de las cauciones estuvieron al 17% cuando los pesos inundaron el mercado. Eso llevó obviamente una presión que ya venía gestándose, una presión sobre el tipo de cambio, y después forzó en el esquema de rescate a tasas mucho más elevadas. La pregunta es si este fenómeno es transitorio o permanente. Estos niveles de tasa de interés hoy han bajado, digamos, algo, y el tipo de cambio no se movió, lo cual es una buena señal, pero digo, si esto es transitorio está muy bien, si esto es permanente, bueno, la actividad económica se va a resentir, cosa que ya tenemos un primer dato oficial, eso te iba justamente a mencionar, que es el cero, prácticamente cero del mes de mayo. Sí, en verdad, mensualmente dio negativo, ¿no? También, como decís, levemente negativo, 0,1%. Exacto. Pero justamente, ¿no? ¿Cuál es la expectativa, ¿no? De cara a estos datos que empiezan a aparecer, de cara a estos datos también que estamos viendo, ¿no? Estas tasas de interés tan elevadas, ¿no? Bueno, yo, a ver, te digo, me parece que el gobierno tiene un único objetivo, que son las elecciones. O te diría las dos elecciones, yo las divido en dos. Sí. Uno, inmediato, 45 días, el 7 de septiembre, la elección de la provincia de Buenos Aires, la legislativa, en donde ahí va a haber un único dato relevante hasta allí, que va a ser la tasa de inflación del mes de julio. No se va a conocer la de agosto porque se va una semana después se conoce, o en esos días, no tengo exactamente el calendario, después de ese 7 de septiembre, probablemente el 10 o el 11 se conozca la de agosto, pero ya va a haber pasado la elección. Con lo cual el gobierno va a hacer todo lo posible para que esta inflación, la del mes de julio, dé lo más parecido a lo que fue junio y mayo, ¿no? Sorprende desde esa perspectiva, ¿no? Que el dólar se movió, ¿no? 4 o 5%, sí. ¿no? Y habrá que ver cómo impacta, ¿no? Eso. Sí, de hecho, desde que se acordó con el fondo, la devaluación en términos reales ha sido entre el 8 y el 10%, si tomás el tipo de cambio real multilateral con todos los socios comerciales o solamente el bilateral con la moneda americana. Y esto no ha habido un traslado a precios. A mi juicio tiene que ver esto que decíamos antes, el enfriamiento del mercado interno, esto está claro, salarios que ya no crecen a la velocidad que venían haciéndolo hasta finales del año pasado, la V corta que realmente existió en la recuperación finalmente de la actividad económica está amesetándose y esto comprime márgenes. Y en un entorno, Alejandro, de menos inflación, siempre los márgenes se tienden a reducir y es una buena noticia. Por eso hay que sostener, y yo creo en ese sentido el gobierno, la apuesta que hace es muy saludable, hay que sostener una tasa de inflación por varios meses que empiece con 1. Pero crees justamente que va a lograr ese objetivo que mencionabas, de mantener en julio una tasa de inflación que esté relativamente cercana a la de junio, a la de los meses anteriores, ¿no? Sí, nosotros en analítica tenemos una primera estimación del 1.8, pero digamos puede ser incluso un poco menos.
a ver, las posibilidades de medición de las consultoras privadas son limitadas, no medimos en todo el país, medimos solamente, digamos, la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pero creo que definitivamente hay espacio como para que el gobierno llegue, te diría, a octubre, con una tasa de inflación que empiece con 1. Perfecto, fantástico. Al mismo tiempo, en estos últimos días, lo que hemos visto es al riesgo país subiendo, acercándose a los 800 puntos, su nivel más alto desde principios de mayo. ¿Cuáles crees que son los factores que están provocando esto? Bueno, la ausencia de acumulación de reservas, yo creo que el punto de fondo, que lo plantea el Fondo Monetario, valga la redundancia, y muchos de los inversores, de los economistas profesionales, tiene que ver con la incapacidad que está mostrando el gobierno y la Argentina estructuralmente de generar dólares por la vía virtuosa, que es produciendo y exportando más, ¿no? Si bien es cierto que empieza a aparecer, a germinar el proyecto Vaca Muerta, y de hecho eso se ve en la balanza, el saldo comercial de la energía en la Argentina está creciendo, este año probablemente esté entre un 50 y un 60% más que el del año pasado, todavía no alcanza para tener una soja paralela, una soja 2, que es el aspiracional, para eso faltan 4 o 5 años todavía, ¿no? Es un camino lento. Y además ahí el gobierno se encuentra, ¿no?, en un conflicto, en un trade-off, ¿no? Porque sí, claro, por un lado, si quiere mantener, ¿no?, un dólar contenido y una inflación baja, claro, tiene que mantenerse al margen, ¿no?, de la intervención y la compra de dólares en ese mercado, pero bueno, si no compra dólares en el mercado, el riesgo país empieza a subir, ¿no?, por el temor de los tenedores de deuda argentinos. Totalmente. Hasta ahora Argentina vino pagando y cumpliendo este mes, digamos, recientemente con los bonistas privados, sus compromisos. Pero bueno, el punto es el flujo, ¿no? Cómo se va a generar hacia adelante ese flujo, insisto, en unos meses que, además de las elecciones, que siempre es un factor que genera tensión y algún grado de prevención, bueno, digo, en donde estos meses la oferta de dólares comerciales va a ser escasa. ¿Y crees que el riesgo país también se ha visto afectado por la derrota del gobierno en el Senado con esas leyes que se votaron que afectarían el superávit fiscal? Bueno, es difícil saberlo, quizá algo de eso sí hay. Yo creo que hay hoy una situación más de esperar y ver en la mirada del inversor promedio internacional. Siempre hay como visiones distintas, incluso de los propios inversores, por tamaño, por vocación, por entender más o menos a la Argentina. Pero digamos, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Está el riesgo político siempre existe, digamos, de que el gobierno finalmente al gobierno le logren doblar este tótem que es el superávit fiscal, y por supuesto el riesgo de que pierda las elecciones en manos del kirchnerismo, ¿no? Entonces ahí hay toda una combinación que alguna ponderación debe tener, sí, sin duda. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Ricardo Delgado sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas para los próximos meses en este año electoral, en este último tramo hacia las elecciones de octubre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.